Buen día. En el presente video, Domingo Rodríguez, Néstor Valdés y su servidor Alan Oliva le hablaremos sobre nuestro proyecto semestral, el cual trata sobre el análisis de la metodología Common Cats y la creación de un sistema basado en el conocimiento. A continuación se llevará a cabo el desarrollo de nuestro informe, el cual, como ya le había dicho, trata sobre la creación de un sistema basado en el conocimiento aplicando la metodología Common Cats, en el cual utilizaremos el tema de los insectos Plecopteras. Se describirá el modelo de organización, modelo de conocimiento y la elaboración del sistema experto a través de la herramienta Expert System Builder. Ahora le hablaremos sobre nuestro caso de estudio, el cual son los insectos Plecoptera. El orden Plecoptera se encuentra dentro de la clasificación de la clase de los insectos. Al mismo tiempo, estos dos dentro del subfilo de los hexápodos y todos dentro del filo de los artrópodos. Presentan unas largas antenas en la cabeza y unos largos cercos al final del abdomen. Además, presentan 4 alas plegadas encima del abdomen. Son unos insectos raros de ver y se encuentran normalmente en zonas cercanas a lagos y ríos. También son muy sensibles a la toxicidad o mal estado de las aguas en las que se pueda llegar a ver, y se utiliza en muchos casos para el estudio del agua de los diferentes ríos o lagos. Las ninfas son acuáticas y viven en la zona más profunda de los lagos y arroyos, y estas también son cazadores de otros artrópodos acuáticos o comedores de vegetales. Antes de alcanzar su estadio de imago, pasan por sucesivas transformaciones antes de emerger del agua para hacer una vida adulta terrestre. Ahora le hablaremos sobre el nivel contextual y el modelo de la organización. Comenzaremos con la plantilla OM1, en la cual comenzaremos describiendo los problemas y las oportunidades, en el cual los problemas son el hallazgo de pocas especies, aguas contaminadas y escasos recursos tecnológicos. En cuanto a las oportunidades, la búsqueda de hábitat de las especies, limpieza de agua, inversión para la ampliación y capacitación de personal y nuevos recursos tecnológicos. En el contexto de la organización, la misión es la búsqueda de nuevas especies de insectos acuáticos. Como visión, ayudar a la búsqueda de especies mediante la identificación de características, y objetivos, utilización de la tecnología a través del sistema experto, así para la adquisición de conocimiento e identificación de nuevas especies a través de sus características. Y por último, las soluciones, en la cual es la capacitación de nuevo personal y ampliación de nuevos recursos tecnológicos para el uso de un sistema experto. Ahora le hablaremos sobre la plantilla OM2, comenzando por la estructura, en el cual el nivel más alto se encuentra el director general, debajo el secretario general o secretaria general, y por último, en un mismo nivel, el analista, el soporte y el ingeniero. Siguiendo la plantilla OM2, hablaremos sobre el proceso, el cual será la realización de actividades para el descubrimiento de nuevas especies a través de la organización, búsqueda y limpieza de ríos y creación de nuevas soluciones tecnológicas. Ahora hablaremos sobre el personal, comenzando por el director general, el cual se encarga de la coordinación de actividades como el control de presupuesto y desempeño de los empleados, siguiendo por la Secretaría General, el cual se encarga de asistir al director general en la definición de los objetivos y estrategias relacionadas con la gestión de la persona y los recursos. Siguiendo con el analista, en el nivel siguiente, el cual se encarga de analizar problemas y describirlo con el propósito de ser solucionado mediante un sistema informático. Seguimos con el soporte, el cual se encarga de prevenir y solucionar problemas conforme a la realización de las actividades. Y por último, el ingeniero o la ingeniería,
el cual se encarga de diseñar o desarrollar soluciones tecnológicas a través de la identificación y comprensión de problemas. Cuanto a los recursos, están los equipos de saneamiento de agua, microscopio, computadoras, software y equipo de oficina. En cuanto al conocimiento de evaluación de la realización de actividades, y por último en la cultura y poder, puede decir que el modelo de operación enfocado en la en la búsqueda de insectos marinos de la orden Plecoptera en su hábitat y limpieza de este, así como la creación de un sistema experto a través de los reportes de las búsquedas. Ahora le hablaremos sobre la plantilla OM3. Comenzamos con la primera tarea, que sería analizar los requerimientos para la purificación de agua, la cual es realizada por el analista en el agua, y como activo de conocimiento estarían los analistas expertos en química cuántica. Y se necesita conocimiento intensivo y en importancia tiene el nivel de 5. La segunda tarea sería la limpieza del mar, realizada por los ingenieros en el agua, el cual su activo de conocimiento sería la gestión y uso de maquinaria para la purificación de agua, el cual no se necesita un conocimiento intensivo y su importancia sería un nivel de 4. Y por último, la tarea de proveer recursos para el equipo técnico, realizada por el soporte en el agua. Como activo de conocimiento sería el manejo de los bienes que se utilizarán en el laboratorio. No se necesita conocimiento intensivo y su importancia es de 2. Ahora le hablaremos sobre la plantilla OM4, en el cual comenzamos hablando sobre el primer recurso, el cual es el microscopio, que pertenece a los analistas y se usa para verificar el estado del agua y confirmar la limpieza en ella. Se requiere su correcta forma de uso, también su uso en un lugar correcto y no necesariamente el tiempo correcto. Para una calidad correcta se debe usar lo más aproximado posible. El siguiente recurso sería la máquina de limpieza, perteneciente a los ingenieros, el cual se usa para limpiar los desechos que se encuentran en el agua y así recuperar su estado natural lo más posible. Se debe utilizar de manera correcta, en el lugar correcto y no necesariamente en el tiempo correcto. Para lograr una calidad correcta se debe usar lo más aproximado posible también. Y por último, el equipo de instrumentación de laboratorio perteneciente al soporte, el cual se usa para proveer asistencia a los analistas e ingenieros para optimizar la eficacia de las tareas. Se debe utilizar de manera correcta, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Esta permite una calidad correcta en su uso. Ahora hablaremos sobre la plantilla OM5, en el cual se justifican los criterios para la viabilidad del sistema. Comenzamos con la viabilidad empresarial, la cual no requiere de un presupuesto elevado para llevarse a cabo. Además trae grandes beneficios de capital intelectual, tanto en los insectos estudiados como a la fauna donde se emplea el proyecto. Siguiendo con la viabilidad técnica, en el cual se destacan los aspectos como el personal profesional, presupuesto suficiente para costear los recursos necesarios. Y por último, la viabilidad del proyecto, en el cual se dispone de la organización adecuada, el conocimiento y los recursos para llevarse a cabo en la actualidad. Como acciones propuestas en la plantilla OM5, comenzaremos en el área de insectos, en el cual las soluciones serían estudiar las plecópteras y como beneficios comprender su naturaleza. En el área de la comunidad, como soluciones detectar las fuentes fluviales donde habitan estos insectos y como beneficios se mejoraría su calidad de vida, lo que aumenta la cantidad de especímenes actuales. Y como última área, la fauna, en el cual su solución sería la limpieza y cuidado de ríos, y como beneficio serían la reducción de la contaminación.
Seguimos con el nivel de tareas y de agentes, ¿no? Las tareas son los procesos que ayudan para el negocio. Entonces lo que queremos analizar son las entradas y las salidas de estas tareas. Aquí vemos el TM1, que podemos ver todas las tareas, analizando las tareas. Entonces en este caso, el de Plecopteras, ¿no? Eh, Tenemos la tarea limpieza del mar, su organización, objetivo y valor, dependencia de flujos, las tareas precedentes, los objetos manipulados que queremos saber mucho, las entradas. En este caso son los datos, el análisis de los previos realizados. Cuando nosotros estamos investigando, necesitamos recoger esos datos. ¿Cuáles son nuestras salidas? Son las muestras y los resultados obtenidos sumados a los objetivos cumplidos. Entonces tenemos el tiempo y el control, que es el intervalo de tiempo en que se toma una tarea, ¿no? Los agentes son las personas que ejecutan estas tareas y esto lo veremos ahora más tarde. Podemos aquí mencionar que son los directores general, la secretaría general, analistas, los soportes, los ingenieros, que eso lo vimos no hace mucho. Los agentes. Bueno, ya, los conocimientos y capacidad. Conocimiento de fuentes fluviales o de agua y de máquinas de limpieza. O sea, que es el campo de conocimiento en que vamos a trabajar. En este caso es eh, el conocimiento marítimo, ¿no? Los recursos que necesitamos son ya los agentes y también el equipo de trabajo, las herramientas. En este caso, analistas y los ingenieros, y ellos necesitan las computadoras, los software y demás para poder procesar todas estas tareas. Entonces, ¿qué también necesitamos? La calidad y la eficiencia, la utilización de la tecnología a través del sistema. Entonces, seguimos al TM2 y esto se puede decir como dándole más a fondo a las tareas. Por ejemplo, tenemos la experticia en química acuática, que es poseído por los analistas, usado en analizar los requerimientos para la protección del agua y el dominio de química biológica. Esto es importante saberlo cuando se está trabajando y qué es lo que se quiere o no se quiere. Entonces, en la naturaleza es prácticamente eh, qué tipo de metodología se usa o qué metodología tiene el problema en sí. ¿Es formal? ¿Es empírico? ¿No es heurístico? Especializado, o sea que hay que tener mucha experticia, basado en la experiencia, o sea que no es cualquiera que pueda hacer el trabajo, basado en la acción, no, porque es mental, mucha, eh, mucha experiencia, tiene que ser completo, puede ser incierto porque no, los datos a veces no pueden llegar exactos, no cambia con rapidez y es difícil verificar, sí, sí, ajá. Entonces la forma es mental, no necesita papel, no electrónica, sí necesita habilidades, es algo que hacen los analistas. Entonces la disponibilidad también es muy importante, es hasta dónde podemos llegar. Entonces tenemos que verificar las diferentes limitaciones. Tenemos la limitación en tiempo, limitación en espacio y demás. Entonces, seguimos con otra tarea que es gestión y uso de maquinaria para la purificación de agua. Estos son los ingenieros. Este puede ser más diferente a de los analistas, porque ya sabemos que los analistas tiene que ver mucho con el conocimiento. Entonces, aquí en ingeniería, aparte del conocimiento, tiene que haber el campo de trabajo. Aquí veremos adelante, ¿no? Usado en la limpieza del mar. Entonces ellos necesitan un dominio que es la ingeniería mecánica, saber utilizar la maquinaria. Y la naturaleza del problema, que es cuál es la metodología o qué se tiene que saber. ¿Es formal? Sí. ¿Es empírico? No. Heurístico, sí, porque tiene que haber un procedimiento. Especializado, sí, se tiene que saber. Basado en la experiencia, no. O sea que no tiene que haber veteranía previa a esto. Basado en la acción, sí, ya que como es maquinaria, hay que tener a alguien realizando este trabajo. No es incompleto, no es incierto, tampoco, y no es difícil de verificar. O sea, más práctico, ¿no? Formas, mental no, el papel sí, electrónica claro, no necesita habilidades especiales, eh, y la disponibilidad, no hay disponibilidad de tiempo y lo demás.
Entonces, seguimos con los agentes. Bueno, los agentes, como ya lo dije antes, los agentes son las personas que ejecutan estas tareas y entonces queremos saber más sobre ellos y tener claro qué es lo que hace cada uno y qué tarea ejecuta. Esto es muy importante eh, para un proyecto o para lo que es el sistema basado en sí. ¿Qué recursos necesitamos? Sí, qué experto. Entonces, un agente no solo es una persona, también puede ser un sistema o una entidad, ¿no? Entonces, vemos el AM1, que es como las características generales, ¿no? Damos con el director general. Él tiene que tener él proviene de alguna organización, su comunicación, su conocimiento, competencia, sus responsabilidades, o sea, claro lo que él debe hacer. Entonces, en la organización, él coordina las actividades como el control del presupuesto y desempeño de empleado, implicado en todas las tareas, porque es el hombre de acá arriba, ¿no? Él debe saber. Se comunica con los demás de abajo, la Secretaría General, analista, soporte, ingeniería, conocimiento. Bueno, claro que Darrell tiene que tener un poco de experiencia, saber un poco de lo que se está tratando, porque él es el que manda, da las operaciones hacia los demás. Y bueno, debe saber eso, pues, fluviales, agua, el manejo de máquinas y de limpieza, un poquito. Otras competencias, bueno, manejo de actividades realizadas por el resto de los agentes, o sea que tiene que estar supervisando. Y las responsabilidades es supervisar, organizar eh, las actividades para su realización. Entonces, vamos a ver los otros también, agentes que tenemos, la Secretaría General y los analistas. Entonces, la Secretaría General, esta ayuda más al director, facilita su tarea, ¿no? Entonces, él se comunica con el director general y los otros agentes, el analista y el soporte de ingeniería. Entonces tiene que tener también un conocimiento, otras competencias, es una asistencia, o sea, darle la comunicación claro entre el director general y los otros que están realizando el trabajo, los otros agentes. Administración de datos sobre agentes y actividades, o sea, es el que se encarga de dar esa comunicación. Entonces, el analista, podemos ver un poquito en las tareas de qué hace el analista, que es analizar los problemas y describirlos. Es muy vital que el analista sepa lo que está pasando, pues es el que decide cómo está el problema. Si, cómo tiene que ser la limpieza, lo demás, cómo se encuentra el agua, lo hace el analista. Entonces, es un conocimiento, es mucho eso, el agua, el desarrollo y manejo de máquinas de limpieza. Otras competencias es la experticia en química acuática, o sea que no es cualquiera que puede hacer este análisis. Responsabilidades, bueno, uso de equipo tecnológico para análisis de solución de problemas, tiene que saber un poco. O hay programas que lo pueden ayudar a hacer este trabajo más fácil, ¿no? Seguimos acá con el soporte, que bueno, es prevenir y solucionar problemas conforme a la realización de las actividades, retroalimentación y soluciones acerca de daños y problemas. O sea, ¿qué hace el soporte? El soporte hace una ayuda al analista y una ayuda y al que es ingeniero, da asistencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque hace el trabajo más fácil y que pueda ser más eficiente. Entre más mano de obra hay, eh, más probabilidades de que el trabajo se pueda hacer de mejor manera. Entonces, él también tiene que tener un conocimiento sobre el agua. eh, Otra competencia, la lista de resto de competencias que ya presenta la gente, tiene que saber de todo un poquito. Y él también puede ayudar y dar su propia opinión, que es muy importante. Entonces, la ingeniería, que es el más práctico, bueno, es diseñar o cerrar soluciones tecnológicas a través de identificación y comprensión de problemas. O sea, él escucha lo que tiene el analista y el soporte, y él tiene que diseñar la ejecución de esa solución del problema. Entonces, él trabaja mucho con la tecnología
Y bueno, se comunica con los otros agentes. Conocimiento, tiene que saber mucho de máquinas, ¿no? Un poco de agua y de fuentes fluviales, ya que con eso va a trabajar, pero tiene que saber mucho de máquinas, porque es su experticia. Otras competencias es el uso de maquinaria para la purificación del agua, manejo de los bienes que se utilizan en el laboratorio, ya que va a estar, la mayoría del tiempo va a estar ahí. El uso de la tecnología, ¿no? El equipo de saneamiento para la búsqueda de nuevas soluciones. Continuando con la presentación, ahora le vamos a presentar el nivel contextual que vendrá siendo el modelo de conocimiento, con los conceptos para el desarrollo de las partes del algoritmo. Tenemos el concepto plecóptera, con la descripción, un plecóptera que va a ser analizado, que tiene partes, cercos y antenas, y es la clase supertipo ninfas y magos, que contiene unos atributos, nombre, insecto y tamaño de tipo strings, y los axiomas sería insecto, hexápoda. Otro concepto sería cercos, con la descripción, apéndices localizados en la extremidad del abdomen, que parte de plecóptera. Otro concepto sería las antenas, con la descripción que los órganos sensoriales móviles de la cabeza de los antrópodos, que parte de plecóptera. Otro concepto sería ninfas, una descripción insecto plecóptera joven y acuático, de su subtipo de plecóptera. El otro concepto sería imagos, descripción insecto plecóptera adulto y terrestre, de subtipo plecóptera. La representación gráfica de esto sería los plecóptera de la clase principal, que contiene nombre, insecto, tamaño de tipo string, a la cual se divide en dos subclases que serían ninfas y magos, las cuales tienen dos subclases que serían cerco y antenas, ambas mismamente. Las relaciones. Una relación binaria sería insecto acuático, en el argumento número 1, que sería plecóptera, con una cardinalidad de 1 a 1. El argumento 2 sería ninfas, con una cardinalidad de 1 a 1. Y se ve una representación gráfica de esta relación, que sería plecóptera a ninfas, y en intermedio sería insecto acuático. Otra relación binaria sería insecto terrestre, con el argumento 1, que sería plecóptera, la cardinalidad de 1 a 1. El argumento 2 sería imagos, con cardinalidad de 1 a 1, y se podría ver ejemplificado su manera de representación gráfica. En las reglas de este modelo de conocimiento está la regla número 1. Para que un insecto sea clasificado como plecóptera, este debe poseer cerco y antena. Regla número 2. Para que el insecto sea clasificado una plecóptera ninfa, este debe estar en la edad joven y su hábitat debe ser acuático. Regla número 3. Para que el insecto sea calificado como una plecóptera y vago, este debe estar en la edad joven y su hábitat debe ser terrestre. Para la creación del SBC utilizamos la herramienta Expert System Builder, donde se realizó un previo análisis para este sistema de experto. Se desarrollaron 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Pertenece a la familia de los insectos? ¿Sí o no? La pregunta número 2 sería, ¿posee cercos? ¿Sí o no? La pregunta número 3 sería, ¿posee antenas? ¿Sí o no? La pregunta número 4, ¿cuál es su hábitat? Si sería acuático o terrestre. Y la pregunta número 5, ¿cuál es su tamaño? ¿Joven o adulto? Esto para efecto de conocer si es un plecóptera, ninfas o imagos. Se puede ver que cada pregunta consta de 2 posibles respuestas.
el conocimiento SBC para efectos de las condiciones de acuerdo a lo que se responda, tenemos que, si la pregunta 1 es igual a la pregunta 1 es igual a 2, imprime que no es un insecto. De lo contrario, si la pregunta 1 eligió la respuesta 1, entonces, si la pregunta 2 es igual a 2 o la pregunta 3 es igual a 2, entonces se imprime que no es plecóptera. De lo contrario, si la pregunta 2 es igual a 1 y la pregunta 3 es igual a la 1, entonces si pregunta 4 es igual a 1 y la pregunta 5 es igual a 1, entonces se imprime plecóptera ninfa. De lo contrario, si la pregunta 4 es igual a la pregunta 2, se rellenan las respuestas, la pregunta 5 también es igual a 2, entonces se imprime que es imagos. Ahora se le hará una breve demostración desde la herramienta que se utilizó para desarrollar este sistema experto. Ya estaría para la presentación del Space System Builder. Tendríamos para abrir la opción de el Question Editor. Para este se agregaron las preguntas previas para esta presentación, donde tendríamos la primera pregunta que pregunta si pertenece a la familia insectos y con dos posibles respuestas de un sí o no. La pregunta número 2 sería si posee cercos y las posibles respuestas serían sí o no. La pregunta número 3 sería si posee antenas y las posibles respuestas son sí o no. La pregunta número 4 cambia y ahora se le pregunta cuál es su hábitat. Y acá sería si es acuático o terrestre. Al igual que la pregunta número 5 y última sería cuál es su tamaño y pregunta si es joven o adulto. A cada pregunta se le hicieron las relaciones. A la primera pregunta, como ya se sabe, en Space System Builder no se le puede hacer ninguna relación, pero a partir de la 2 sí. La 2 dependería de la pregunta número 1. La respuesta de si responde que sí es insecto, entonces avanza a la pregunta número 2. Si responde que no, entonces no tiene sentido que haga esto, así que se le dice que no puede avanzar. Ok, esto pasa igualmente con las demás. La importancia de todas las preguntas es normal. Aquí se le puede mostrar que para responder solamente puede seleccionar una respuesta. Ahora pasaríamos a la parte donde se le programa las posibles respuestas. Vamos a leer, a cargar a lo que ya habíamos agregado todas las preguntas en la anterior Question Editor. Y aquí ya se tiene precargado las posibles respuestas para Plecoptera, para imagos, si es ninfa, o si no es Plecoptera o si no es insecto. Según las respuestas que se ven aquí, se puede ver más detallado las 4 posibles resultados de acuerdo a cómo respondan. Y ahora pasaremos directamente al User Interface, que es la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario vamos a cargar nuestro sistema experto con sus preguntas y demás que ya hemos desarrollado anteriormente. Y aquí, para hacer una breve demostración, vamos a empezar por responder si pertenece a la familia de los insectos. Le vamos a decir que sí. Posee cercos, vamos a decir que sí. Posee antenas, decimos que sí. ¿Cuál es su hábitat? Acuático, vamos a responder todas las primeras opciones. Si es joven. Y aquí nos arroja las respuestas con un 100% de que es un Plecoptera ninfa. Esto ya se vio
como estaba presentando en los códigos, el análisis del SBC, las posibles respuestas que se darían si se respondían a esas preguntas. Y efectivamente nos dice que es ninfa. Ahora, para hacerlo nuevamente, se le da donde dice new query, nuevo intento, se dice que sí, y ahora vamos a hacerlo para comprobar si nos dice que es un imago. Efectivamente nos dice que imago Plecoptera es un total de 100%. Y ahora, como última respuesta, si la persona que está utilizando este sistema experto dice que no es un insecto, no pertenece a la familia de los insectos, el programa automáticamente le arroja el resultado final diciéndole que no es insecto con una probabilidad de 100%. Eso sería todo en nuestro sistema experto para los insectos Plecopteras, en este caso de estudio. Proseguimos con la conclusión. Y ya para concluir, se ha aplicado los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la creación de un sistema basado en conocimiento a través de la herramienta de inteligencia artificial Shell, el Expert System Builder, basado en el caso de estudio de los insectos Plecoptera. Este sistema fue documentado a través de la metodología Common Cats, en el cual se comprendieron los modelos de organización, tareas, agente, conocimiento y comunicación. Muchas gracias.